necesitamos que se empiece a regular de una manera basada en los derechos humanos y sobre todo una perspectiva nueva, que es un cambio cultural, que es un cambio social. Venimos de décadas de estigmatización, te llevan a esta dicotomía o enfermo o delincuente. La criminalización no ha solucionado nada y ya la tenemos hace 50 años. Entonces, la policía que se enfoquen en los verdaderos delincuentes, como sacarse un poco la careta, la hipocresía. No pudieron eliminar esta hermosa planta, no van a poder ahora. Nos toca pelearla y nos toca pelearla con argumentos, que por suerte los tenemos. Muy buenas, estamos otra vez en The Podcast, esta vez con Diana Barreneche, que le voy a dejar presentarse a ella, que lo va a hacer mejor que nadie, y volvemos a estar con Alex, y muy buenas a todos. Muy buenas, Diana, cuéntanos quién eres y un poco de dónde salió la idea de empezar con el mundo cannabis o empezar a emprender en este mundo, y bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Quién es Diana? ¿Qué tal, chicos? Buenas, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para ustedes y para todo el equipo y los oyentes de podcast. Feliz de estar acá. Yo soy Diana Barreneche. Estudié Derecho en Colombia y desde hace 16 años vivo en Argentina. Hice la rivalidad del título acá. Así que digamos que en el mundo canábico empecé como usuaria recreativa, adulta, como lo quieran llamar. Y acá en Argentina, cuando vine a hacer la especialización, que la hice en Derecho Ambiental, fue cuando, además de acercarme a la comunidad canábica acá, porque viste siempre que vas a un lugar no, y sos consumidor, no sabes cómo conseguir, cómo comprar. Además, acá en Argentina tenían una historia de que llegaba el prensado de un Mm. país limítrofe, que no era de muy buena calidad, por lo menos no lo que estaba acostumbrada a conseguir en Colombia. Entonces, digamos que ahí me hice como una usuaria más consciente, ¿no? Entender que es una planta que se puede cultivar, que hay macho, que hay hembra, y conocí el cáñamo. Y para la tesina de la especialización en ambiental, lo hice precisamente en este tema, la titulé Los costos ambientales de la prohibición y un poco deshilacho, trato de llegar a la raíz de por qué esta planta que evolucionó junto a la humanidad, de la cual tenemos un sistema endocannabinoide, de repente el último siglo de nuestra historia ha sido tan polémica, vamos a decirlo así para no, porque la verdad que se puede mirar de un montón de aspectos, ¿no? El cáñamo como una planta súper útil que además siempre recurrimos para alimento, para construcción, para vestirnos, o sea, es muy presente en toda la historia de la humanidad, en las diferentes culturas. eh, Así que ese fue mi camino acá en Argentina, digamos, con el cáñamo y dentro de la comunidad canábica. Y después, para contarles un poquitito cómo es la historia canábica en Argentina, hay muchas asociaciones civiles. Creo que esto es similar en varias partes del mundo, que somos los ciudadanos los que empezamos a unirnos en intereses similares para tratar de pelear o para poder debatir con los gobiernos, con los reguladores, todos estos diferentes usos de la planta de cannabis. Entonces, digamos, hoy en día Diana Barreneche es presidenta de una asociación civil que se llama Proyecto Cáñamo, que está desde el 2017 de manera informal y ya de manera formal, o sea, con escritura pública y todo el tema de registro desde el 2020. También hago parte de la consultora feminista canábica, soy una de las abogadas, ahí somos de diferentes profesiones. También hago parte de la Red Federal de Abogacía Canábica, en todo esto de que necesitamos que se empiece a regular de una manera basada en los derechos humanos y sobre todo con una perspectiva nueva, porque precisamente al ser una de las sustancias clasificadas a nivel internacional como estupefaciente, por lo menos a los cogollos, los extractos, las resinas, eh,
Es un objeto jurídico diferente al cáñamo. El cáñamo, al no estar en las convenciones, al estar excluido, va por otro camino, ¿no? Pero no quiere decir que como usuarios o como, digamos, personas que queremos que se legalice o que se libere, que se trate de una manera diferente a esta hermosa planta, no nos, o sea, nos toca pelearla y nos toca pelearla con argumentos, que por suerte los tenemos, pero es como un camino que es un cambio cultural, que es un cambio social y por eso es un poco más lento, pero que también ha sido la comunidad, la sociedad civil organizada, la que ha llevado adelante todas estas, digamos, batallas o todos estos, estas luchas en diferentes frentes, en la parte académica, en la parte científica, también la parte, últimamente en la parte médica, que se ha organizado muchísimo precisamente para defender las diferentes patologías en las cuales podemos hacer uso de esta planta y sobre todo no solo patologías físicas, ¿no? Hay una parte de salud mental que es bastante importante, que también ha sido la que menos se ha estudiado, pero también venimos de décadas de estigmatización, de prohibicionismo, no en el sentido de las convenciones, porque las convenciones no prohíben, sí regulan de una manera muy estricta, pero digamos es lo que nos han dicho, ¿no? Todo ha sido como un teléfono descompuesto, ¿no? Precisamente la bajada de línea más guerrerista o más directa de la guerra contra las drogas ha sido contra los usuarios de sustancias estupefacientes, ¿no? Em, y bueno, en Argentina hay algo muy particular, es que desde el 74 se criminaliza, la ley penal que tenemos ahora es del 89, pero no hay escalas penales, o sea, es de 4 a 15 años, entonces directamente Ujú. te llevan a esta dicotomía o enfermo o delincuente. Y bueno, hay un montón de partes en el medio, ¿no? Esto igual con la sanción de la ley medicinal de 2017 que ha llevado con reglamentaciones de avanzada, digamos, en esto de cualquier patología está permitida, el acompañamiento de un médico, el cultivo controlado, cultivo asociativo, que lamentablemente hoy en día, en abril, en mayo del 2024, está en riesgo porque tenemos en el poder a un gobierno que no cree en la evidencia científica o en realidad como que quiere buscarle la quinta pata al gato, ¿viste? Quiere volver 50 años atrás, quiere volver a esto. Es más fácil o enfermo o delincuente. Pero no es la misma comunidad canábica la que está ahora que la que estaba antes. Estamos más organizados. Tenemos esto también de los medios de comunicación y de la globalización del Internet que podemos contar lo que está pasando en otras partes del mundo, que también podemos ver similitudes en la lucha que ustedes están teniendo, la que tenemos acá. Así que seguimos, o sea, no pudieron, Ujú. digamos, eliminar esta hermosa planta, no van a poder ahora. Así que nada, gracias chicos por la invitación nuevamente. Muchas gracias a ti, Diana, por todo lo que has contado. Yendo un poco al inicio de lo que contabas, ¿no? Pues esta parte lúdica que la mayoría de personas vivimos, sobre todo en etapas jóvenes, que es igual el primer contacto con el cannabis, ¿no? Desde ahí me ha parecido muy importante lo que comentabas de conocer el cannabis, conocer lo que se consume, conocer de qué manera se puede consumir porque no es solo ese consumo que se conoce de primeras, ¿no? Que es el más lúdico. Y me ha parecido muy interesante lo que comentabas, pues bueno, de la parte farmacéutica o medicinal, la parte de alimentación. Y te quería preguntar, volviendo a tu tesina o a la tesis que hiciste en Argentina, ¿en qué mercado te enfocaste el que más o de qué pata tirabas a qué más? Yo estoy más con el tema de cáñamo, pero precisamente como tratando de, bueno, primero educar, porque la verdad que la estigmatización y la confusión ha sido completa. Argentina además tiene la particularidad de que tiene un prócer como Manuel Belgrano, o sea, estamos hablando de más de 200 años atrás. Manuel Belgrano era un abogado y un economista que venía de una familia adinerada, que fue formado en España, ahí fue donde aprendió todo y donde conoció también al cáñamo de primera mano. Y cuando regresa a este territorio, que en ese entonces era el virreinato del Río de la Plata,
él viene para trabajar, trabajando para la corona. Y en ese sentido, él hace una memoria en 1797 que habla de las utilidades del lino y del cáñamo para estos territorios. Cuenta la leyenda que al rey de España no le gustaba nada que ver la posibilidad de que sus territorios fueran prósperos, de que empezaran a precisamente cultivar este tipo de bienes para, como que iba a permitir la independencia, ¿no? Bueno, fue el germen igual de la independencia. Entonces, Argentina y Chile, que fue uno de los principales países donde se cultivó el cáñamo acá en América Latina en la colonia, empieza a tener cultivos de cáñamo, probar semillas de cáñamo. Tiene, de hecho, en 1800 y en 1900, el inicio, era un cultivo que era fomentado por el Ministerio de Agricultura, que había empresas grandes, o sea, para que se hagan a la idea, que emitían estampillas, o sea, acciones al portador. En ese entonces, con cáñamo, o sea, de esta materia prima. Entonces, Argentina tiene una historia súper rica en cuanto al cáñamo, que fue tratada de borrar, de olvidar. ¿Por qué? Porque en 1977, plena dictadura acá en Argentina, el gobierno militar emite un decreto ley. O sea, era un decreto de la Junta Militar, no pasaba en una ley del Congreso, por así decirlo. Obviamente antidemocrático todo, pero este decreto ley prohíbe el cultivo del cáñamo y prohíbe la comercialización de la marihuana, o sea, hace esta distinción. Con el cáñamo, o sea, la verdad que lo único que pasó fue que se dejó de cultivar cáñamo en Argentina, todas las semillas que estaban adaptadas a estas tierras se perdieron. En cuanto a la marihuana no pasaba nada porque ya teníamos las convenciones del 61 y del 71, donde se clasificaba y empieza como esta bajada de línea, digamos, desde los Estados Unidos de control. Y tenían una ley penal desde el 74 que criminalizaba todas las conductas asociadas a estupefacientes. Entonces, esa historia fue sepultada desde Proyecto Cáñamo, gran parte de lo que hemos hecho, y por eso también hablo de una batalla cultural, de una batalla de educación. eh, Hemos resucitado, digamos, toda esa historia, hemos encontrado documentos del Ministerio de Agricultura, de almanaques rurales, donde estaba este cultivo de cáñamo, donde se fomentaba el cultivo de cáñamo, historiales del Banco Nación en las que se exportaba fibra, se exportaba grano, sin darle un valor agregado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desafío, digamos, ahora en este nuevo siglo con la tecnología que se tiene? Es que no sea un commodity, o sea, que no sea solamente un cultivo o especialmente no un monocultivo que se coseche y se exporte, sino que se le dé un valor agregado, no solo para beneficio de los habitantes de estas tierras, sino precisamente porque entre más valor se le dé a un producto, pues va a tener un mejor precio de intercambio, una mejor posibilidad de exportación y demás. Entonces, desde Proyecto Cáñamo como que venimos con toda esa, resucitando esa historia, educando a quienes están en el Senado, quienes están en la Cámara de Diputados, quienes están en los ministerios, tratando de que se entienda que si bien es una misma especie botánica, son dos usos, dos cultivos, dos densidades de siembra completamente diferentes, es ver más allá del uso medicinal o del uso adulto y es entender que con la planta de cannabis, el cáñamo precisamente, hay otras posibilidades y sobre todo a nivel jurídico no está clasificada como un estupefaciente. Entonces, cada estado parte tiene la libertad de determinar, además del porcentaje de THC, o sea, de que sea un cultivo agrícola más. Y eso ya nos marca una diferencia completamente diferente con la planta de cannabis, que sigue estando clasificada en la lista 1 de la Convención del 61, el THC en la lista 1 de la Convención del 71, que los estados igual pueden ir a pedir una reclasificación o hay ciertos mecanismos de los tratados que se pueden empezar como a tratar
valga la redundancia, pero que también a nivel local y a nivel regional, o sea, pensando, no sé, nivel Mercosur, nivel América Latina o incluso en España, en Europa, pensar cómo a nivel regional pueden avanzar mientras todo el mecanismo que es paquidérmico de los tratados también va cambiando, ¿no? Entonces, un poco como un llamado a la soberanía nacional de que piense que es lo más adecuado para su propio estado y para los ciudadanos que los que gobiernan. Y bueno, después ir a defender todo a nivel internacional. Lo que pasa es que vemos que hay una desconexión completa con lo que pasa en el territorio, con lo que se lleva a, a Naciones Unidas, ¿no? Como a la política pública internacional. Brutal, brutal. No sabía la historia de Manuel Belgrano, que todo esto viene de ahí. Así que gracias por compartirla, Diana. La verdad que muy interesante. Y oye, ya, antes de has hablado un montón de Proyecto Cáñamo, pero antes de nada, para quien no sepa, pues contar qué es Proyecto Cáñamo. Igual también cómo surge. Así de forma fácil, sencilla, para que lo entienda cualquier persona. Proyecto Cáñamo es una asociación civil, la pueden buscar, bueno, en Instagram o en una página web, proyectocánamo.com.ar. No tenemos la ñ a nivel internacional en la internet, Ah, vale, vale. que reúne estudiantes, profesionales, activistas, que ven en el cáñamo la solución a un montón de interrogantes, no solo productivos, sino también por todo el potencial ambiental que tiene, socioambiental, porque también acá hay que pensar, el ser humano hace parte de la sociedad, ¿no? No podemos escindirnos. Y hay, sobre todo con el potencial que tiene de fitorremediación, de dar solución a, por ejemplo, a pueblos que han estado o que después de la minería o después de otras actividades, más que nada extractivistas, han quedado con muy pocas soluciones viables a nivel productivo. Bueno, el cáñamo puede venir a remediar no solamente la parte de los suelos, a atraer oportunidades laborales, sino a la generación de nuevos productos, ¿no? Y acá me acuerdo, yo que no respondí la pregunta del mercado, es como que en cuanto al cáñamo, con la cantidad de productos que se pueden hacer y de derivados, es como que el mercado es infinito, o sea, estamos en Es un muy difícil cambio elegir. también y educando a los consumidores, ¿no? Que cada vez están pidiendo, o por lo menos con el interrogante de tener productos con una menor huella ambiental, con una menor como más útiles, ¿no? No solamente esto de todo lo rápido, bueno, por eso también titulé la tesina de los costos ambientales de la prohibición, o sea, no fue casualidad que se sustituyera una matriz productiva basada en recursos naturales renovables, o sea, en las plantas, o siendo el cáñamo una de ellas, en una matriz productiva de derivados de hidrocarburo, que es una industria que es muy necesaria, porque la verdad no podemos ahora cambiarla de un momento a otro, o sea, tampoco estamos diciendo eso, pero, bueno, aunque sí se hizo en ese entonces, ¿no? Pero sí es extractivista, es altamente contaminante al momento de sacar, digamos, el preciado petróleo o el gas de la tierra, después para refinar ese petróleo, ese gas, después para transportar, después para... Pero es como que basamos o cambiamos esa matriz productiva de recursos naturales renovables en una de recursos naturales no renovables, con alto impacto ambiental y de contaminación. Así que es el desafío que tenemos ahora nosotros y nosotras de volver un poco a una matriz productiva de recursos naturales renovables, con productos que además son mejores para nuestro cuerpo, ¿no? O sea, los textiles sintéticos, para darte un ejemplo, o los esmaltes o lubricantes hechos con perfiles sintéticos son claramente de otra calidad diferente a los basados en resinas o en aceites de, por ejemplo, el del cáñamo. Entonces, es un poco como el llamado a ese cambio de percepción y la alternativa para quienes quieren tener productos un poco menos contaminantes, un poco más conscientes, por así decirlo, que con esta planta, con el cáñamo, lo pueden tener. Ni hablar de la medicina, ¿no? Porque como tú mencionaste, a nivel medicinal o de derivados,
terapéuticos, la planta de cannabis, además de, digamos, tener como esta parte farma, que es como la que las farmacéuticas están acostumbradas y la que las convenciones promueven con otras sustancias, tiene un montón de otras alternativas y de derivados. Entonces, la planta de cannabis nos viene a enseñar que más allá de encasillarte en un solo derivado, es como que te da la alternativa, las posibilidades de un montón de otros productos que pueden no tener, o sea, los estándares farma, pero también los consumidores o los usuarios no quieren solo los farma. O sea, eso va a ser una parte de quienes consuman medicamentos con cannabis. Va a haber otras personas, las hay de hecho, que quieren acceder a una medicina más de herboristería o más de preparados magistrales, con otros tiempos y con otra dinámica. Entonces eso también, antes de verla como una restricción de que no podemos estandarizar un medicamento, no, bueno, eso es una parte. Tenemos otro montón de propiedades de esta misma planta, con la cantidad de variedades, de cepas, de lugares donde se puede cultivar y formas de extracción que nos da la planta de cannabis. Entonces es como un mundo que obviamente a los políticos y a las farmacéuticas como que no les gusta porque se les va de las manos, es completamente diferente a todo lo que siempre hay, pero es precisamente lo que nos chipearon de estos 100 años versus lo que estábamos acostumbrados como humanidad en los milenios previos. Lo que nos chipearon es, nos robaron, ¿no? Entiendo. Nos chipearon es como, viste, hay una caricatura que es como que en la escuela tenés el globito, todos tenemos una nubecita, un globito, pero te lo recortan en cuadraditos, como que nos meten en el molde social, cultural, económico, y es como que nos quitan esta creatividad, nos desconectan precisamente de cómo evolucionamos, porque aquí hay una cuestión Claro. de evolución. Y la planta de cannabis es una, pero bueno, también la parte de los hongos, toda la parte, a ver, tenemos un sistema endocannabinoide y no un sistema de ibuprofeno, como para llevarlo a la parte así burda, como para que se entienda. No, no es por nada que dentro de nuestro cuerpo hay receptores para estas plantas, incluso para el tema de los hongos, no es casualidad. Entonces, es un poco recordar o volver a la raíz. Ujú. Entonces, así en resumen de la tesis, digamos, ¿cuál fue el impacto medioambiental que crearon al chipearnos esto? Y sí, porque es esto, o sea, son costos ambientales que los estamos viviendo hoy en día en todas partes, o sea, tanto en el agua, en los suelos, en el aire, en nosotros mismos, el ritmo de vida que llevamos. Y con la planta de cannabis, además de medicina, tenemos nutrición. Entonces, eso también es otro mundo que se nos abre. Entonces, no es casualidad todo lo que estamos viviendo ahora, fue a propósito además sabemos por la historia que la Marijuana Tax Act que de 1937 le ponía impuestos a quienes cultivaran cannabis, cáñamo, y porque en ese momento era el commodity más grande en Estados Unidos, era también lo que les estaba dando un montón de ventajas, pero empieza, digamos, a reducirse todo en cannabis y empieza la estigmatización de marihuana, ¿no? Para controlar a los grupos de inmigrantes o a los afrodescendientes, que eran más libres, que eran más felices. Entonces empieza como una guerra también moralista contra el placer. Y en la planta de cannabis tenemos industria, tenemos salud, tenemos libertad, Entonces era perfecto para quienes querían precisamente de vuelta chipearnos y controlar socialmente a las ovejas descarriadas, digámoslo así. Sí, totalmente. En uno de los primeros vídeos justo que subimos en nuestro canal aparecía Alex contando un poco la historia y bueno, hay nombres de, como dices, empresas muy grandes, de gente que en ese momento controlaba Estados Unidos, que obviamente, y como comentaba Karen en el último podcast que hicimos, yo si fuera soyero, pues pelearía por la soya, ¿no? Porque si viene el cáñamo y sé que me va a comer el mercado, pues lo mismo los que pelearon en su momento por el petróleo o por otras formas de hacer papel. Pero bueno, toda esa historia ya pasó, ya tenemos que ir a contracorriente en este mundo, en esta sociedad, pero bueno, ahí estamos.
Y justo te quería preguntar por tu rol dentro del proyecto Cáñamo, ¿no? Que es este proyecto que nos has comentado, que tanto pelea por darle la vuelta a la tortilla. Gracias, sí. Bueno, la verdad que mira, hasta ahora no somos, no sé si la única o la primera o de las pocas asociaciones civiles que enfoca principalmente, o sea, en el cáñamo. Entonces, en ese sentido, hemos podido tener la oportunidad de estar en los debates de la ley industrial, de estar en los debates de la reglamentación, de poder articular con ministerios, con entes públicos que ya trabajan en otras materias vegetales, ¿no? Porque de repente se quiere hacer un camino diferente, nuevo, propio para el cannabis o para el cáñamo y es como que no, no, pará, eso es más difícil. O sea, ya hay caminos regulatorios para fibra, para grano, para que podemos utilizar. O sea, ya hay entes, el Instituto Nacional de las Semillas que trabaja con semillas, ya hay entes como el servicio, el SENASA, el Servicio de Sanidad eh, Animal y Vegetal, que tiene trámites propios para almacenamiento de grano, para transporte de fibra, como que utilicemos los caminos que ya están, eduquemos sí a quienes son los funcionarios que ven cannabis, bueno, pero cáñamo esto o cannabis medicinal, como viste eso, como que eduquemos, pero tratemos de utilizar lo que ya está, de no crear algo nuevo, porque es difícil y porque así además es como que más confuso. Entonces en Proyecto Cáñamo hemos podido estar interactuando con funcionarios, con políticos, con, digamos, todos los que están eh, encargados de hacer una regulación o de aprobar una ley, en el caso de la ley industrial, ley que se aprobó hace 2 años, pero que lamentablemente por cuestiones políticas y económicas, al día de hoy es como que crea una agencia, porque el sistema internacional exige una agencia para la regulación de estupefacientes. Lamentable el cáñamo quedó ahí dentro. Entonces es como que hay una agencia que no tiene funcionarios, entonces si no hay funcionarios, no hay licencias, no hay autorizaciones. Nosotros estamos tratando de que en bioeconomía, en agricultura, se entienda todo esto y que ellos tomen, como acá en Argentina se dice, tomen la posta, o sea, como que ellos tomen la batuta para regular un cultivo agroindustrial como es el cáñamo. Lo que pasa es que ahí es cuando se mezcla todo este entramado jurídico de cannabis, de la ley penal, de la ley medicinal. Entonces, también entendemos que en tanto y en cuanto el cannabis no sea una sustancia que esté despenalizada, que despenalización simplemente es como que no vayas preso por tener, por consumir, por cultivar cannabis. O sea, eso es lo mínimo, ¿no? La criminalización no ha solucionado nada y ya la tenemos hace 50 años, entonces. Mientras no se despenalice las conductas asociadas al cannabis en general, mientras no se haya una proporcionalidad, que en realidad es como que, a ver, la policía o las fuerzas de seguridad que se enfoquen en los verdaderos delincuentes, en los verdaderos narcos, que lo hacen todo a la luz del día y que muchas veces sus delitos son violentos, porque también se enfoca o se pone el foco en perseguir a cultivadores, usuarios de planta que no han cometido ningún acto violento, no han afectado a terceros. Entonces es como que cambiemos el foco, o sea, que las fuerzas de seguridad hagan lo que tienen que hacer, que es protegernos, digamos, de los violentos y los criminales, que se despenalicen el uso personal, la tendencia para consumo personal, y que, bueno, el cáñamo se regule como un producto agrícola más. Proyecto Cáñamo viene acompañando, digamos, y educando, porque es como volver a explicarle a todos que no es un estupefaciente, que se cultiva diferente. O sea, desde la parte de que para el cáñamo nos interesan el macho y la hembra, y para el cannabis flor solo las hembras. O sea, como, viste, volver a lo básico, o sea, el uno más uno. Bueno, ese ha sido un poco nuestro aporte a todo este tema de cannabis y de cáñamo en Argentina. Qué bueno. Y como dices, todavía queda un montón. O sea, creo que cada vez la gente está más de acuerdo que la guerra está contra las drogas no está planteándose bien, no está yendo por el buen camino. O sea, como tú decías, ¿no? Tenemos
miedo de la policía, que realmente son los que nos tienen que defender, más que nada. Entonces, bueno, por ahí hay mucho que cambiar. Luego has mencionado también la regulación. Nosotros trajimos a Nacho, tu compatriota argentino, hace unos meses, pero bueno, la situación política ha cambiado bastante en Argentina y te iba a preguntar un poco a ver cómo ves actualmente la situación legal en Argentina, bueno, cómo está. A ver, en Argentina, digamos, o sea, sigue estando vigente, bueno, la ley penal desde ya, la ley medicinal de 2017, la 27350, que tiene un espíritu muy lindo porque habla de acceso gratuito, habla de un montón de, viste, todas vienen con el bien jurídico tutelado de la salud pública, pero la reglamentación, la primera reglamentación de la 27350 fue muy restrictiva, o sea, solamente se permitía para epilepsia refractaria, prescripta por un neurólogo infantil, y eso es el miedo que tenemos ahora un poco porque la siguiente reglamentación, que fue la de 2020, mucho más amplia, como cualquier patología que se pueda tratar con cannabis, porque también entendemos que el cannabis muchas veces no cura, yo no soy médica, no quiero meterme en terreno de médicos, pero sí acompaña, pero sí tiene un uso terapéutico, paliativo, de mejora de calidad de vida, entonces que puede que no te esté curando, pero que sí le da a la persona que lo utiliza de manera medicinal otro montón de beneficios. Bueno, esa es la reglamentación que tenemos ahora. Tenemos algo que se llama el ReproCan, que es un registro del programa de cannabis, en el cual te permite registrarte como cultivo, o sea, además de como paciente, porque es todo en uso medicinal, paciente que puede cultivarse a sí mismo, o sea, tenemos el autocultivo autorizado, tenemos el cultivo por un tercero, que se llama coloquialmente como cultivador solidario, en realidad que habría que reconocer el trabajo que es ser cultivador y que es tener flores, ¿no? Y derivados, porque requiere bastante tiempo, bastante atención, sobre todo si lo queremos hacer de la mejor manera posible, ¿no? Y también reconoce el cultivo por parte de organizaciones de la sociedad civil, o sea, asociaciones civiles o fundaciones. En realidad, en cannabis estamos acostumbrados al término coloquial de clubes de cultivo. La ley no habla de clubes de cultivo. Por lo general son más pensados en un uso adulto, que de vuelta es como lo que le da un poco de miedo a quienes están en el gobierno, que en realidad es hipocresía, porque creo que como usuarios también la desinformación eh, y demás ha sido muy fuerte y que preferimos acudir a un ambiente más amable, donde sepamos qué es lo que se cosecha, dónde se cosecha, cómo se cosecha, qué variedades tenemos. O sea, desde el punto de vista, digamos, del usuario final, es ideal el tema de un club de cultivo o de una asociación civil que te cultive, pero es un poco lo que le da miedo al gobierno. Entonces, esa parte de la reglamentación es la que en este momento está tambaleando. O sea, hay un borrador de proyecto de reglamentación en el cual quieren limitar las patologías que se puedan tratar con cannabis a solamente las que tengan evidencia científica. Obviamente aquí olvidándose de que por décadas estuvo perseguido y criminalizado y que precisamente no hay evidencia científica por eso. Además que es absurdo a esta altura de cosas, porque también si vamos a eso, revisemos la evidencia científica con la cual se clasificó la planta de cannabis, ¿no? O sea, completamente amañada y tergiversada y bueno. Se quiere, digamos, intensificar el control a las organizaciones que estarían cultivando. Entonces, no están casi aprobando cultivos asociativos. El ReproCan está demorado, tiene demora de 3 a 4 meses. Y que acá es muy grave esto porque como el principio sigue siendo la ley penal dice que el que sin autorización o con destino ilegítimo, bueno, el ReproCam viene a ser una autorización, o sea, una excepción a ese principio. Entonces, imagínate, más allá digamos, para cualquier uso, porque está contemplado también la salud mental, y para mí el uso adulto tiene mucho que ver con eso, más allá de que, digamos, te tiene que prescribir un médico, te tiene que acompañar un médico, es como que ellos dicen han utilizado mal la herramienta. En realidad, si no tuviéramos este miedo de la criminalización,
no necesitaríamos inscribirnos en ningún registro. O sea, es como que no hay un registro de cultivador o de tabaco, no hay un registro de anfetamina, no hay un registro para otras cosas. Porque para cannabis sí, bueno, es importante por esto, por la autorización. Y es importante que no se dé un paso atrás en el tema de las patologías, en el tema de los cultivos autorizados, que se aprueben las solicitudes que están pendientes. Lo que pasa es que acá el gobierno que está en este momento tiene una mirada muy sesgada y moralista, estigmatizante de la planta de cannabis. Entonces dice que hubo solicitudes que se aprobaron mal, que se dieron por patologías que no tienen evidencia científica. Entonces, es un poco el riesgo en el que estamos ahora. Los médicos, igual y la comunidad científica se ha manifestado en contra. Hay acciones así como un repositorio científico donde están canalizando todos los diferentes estudios. Y viste que también en la parte científica hay como diferentes clases, ¿no? De estos estudios famosos. Bueno, igual la parte del paciente, y si el paciente también está la libertad de elección de tu medicina, ¿no? Entonces, si vos elegís tener algo, o sea, ¿por qué viene el gobierno a decirte no, no podés, no te funciona? ¿Quién es el gobierno? Bueno, como ese carácter paternalista que tiene este gobierno, aunque te dice que el Estado es muy anacrónico todo, porque por un lado tenés al presidente que te dice que el Estado es el mal, que no debería haber Estado. Pero por el otro lado te viene a decir la parte del Ministerio de Salud para qué sí y para qué no. O sea, entonces es como que no, no, para. O sea, si vos querés las libertades individuales, bueno, aquí hay una clara libertad individual en la cual no te podés meter, porque acá más allá de ReproCan y de ley medicinal y todo, tenemos el artículo 19 de la Constitución, que es el principio de reserva de libertad, ¿no? O sea, mientras no afecte a terceros, las acciones de los hombres están privadas de la autoridad de los magistrados. Entonces, volvemos a que, por ejemplo, en Colombia se llama el principio de libre desarrollo de la personalidad. Es como hay un montón de cuestiones que entran, ¿no? Entonces, de repente que venga el gobierno a amenazarte con que te va a restringir, no, eso es lo que no queremos. En todo caso, que cada quien elija lo que le hace mejor o el tratamiento que quiere tomar, la medicina que quiere acudir. Claro, o sea, es como liberalismo sí, pero solamente hasta donde yo quiero, ¿no? Era un poco contradictorio, sí, me parece así, más. Claro, exacto. Y bueno, y tenemos una ley industrial desde hace 2 años, pero que está, como les mencioné antes, medio durmiendo en los laureles, porque crea una agencia que en este momento no tiene directores, no se sabe qué va a pasar. Sí, hace poco salió como, vieron en el organigrama del Estado, que iba a estar dentro de la Secretaría de Industria y comercio, pero no tiene autoridades nombradas. Entonces es una ley que no está operativa y que además con, digamos, con la mirada que tiene este gobierno de no hay plata, que obviamente sí, no hay plata. Bueno, no hay plata para algunas cosas, ¿no? Pero para otras sí, para los viajes del presidente a Israel, a Estados Unidos y para eso hay plata. Entonces, estos directores, igual la ley dice que no van a recibir ninguna remuneración por su cargo, pero aún así no están nombrados. Que igual a mí eso ya me parece cualquiera, porque a ver, si tenés un laburo y un laburo tan específico como el de director de una agencia de estupefacientes, en este caso cannabis, encargada de emitir licencias, autorizaciones, no debería ser gratis tu laburo. O sea, es súper importante como para que no percibas remuneración al respecto, porque si no, ahí vemos también las empresas privadas o los que están en el otro lado, ellos sí perciben remuneración. Entonces ahí también, ¿qué intereses vas a defender o va a defender ese funcionario si no está percibiendo ningún o si no percibe ninguna remuneración por su trabajo? Es como hay cosas que no se entienden, que son muy raras. Igual, más allá de eso,
necesitamos que se conforme esa agencia, necesitamos que se ponga en pie la industria, porque a ver, si la crítica del gobierno es que hay muchos clubes o asociaciones que están vendiendo y que no se puede vender dentro de esa ley medicinal, bueno, que habiliten las licencias, que habiliten la comercialización. Si la gente quiere, o sea, yo creo que quien hace un laburo consciente y además, precisamente ante la amenaza de la ley penal, vos querés como ciudadano contribuir, aportar económicamente, pagando impuestos o pagar lo que sea, pero que establezcan ese camino regulatorio para que no quedes como en un empantanado, por así decirlo, y además con la amenaza de la ley penal encima. Y te quería preguntar, ¿tú ves este cambio con el gobierno de Milei o dudas bastante de que vaya a pasar? O Pues sea, mira, este camino a ver, regulatorio que nos comentas y demás. Sí. hay que irles con los argumentos que ellos escuchan, y los argumentos que ellos escuchan son económicos. Entonces hay que decirle, mira, eh, porque también es como que de mínima el mercado que ya existe es el del uso adulto. O sea, la gente cultiva, consume, adquiere marihuana. Siempre lo hizo, solo que antes de una manera clandestina o no regulada. Bueno, todavía, pero es un mercado enorme, es un mercado enorme en el cual no se percibe ningún ingreso, digamos, porque a veces hay que mirar, no sé, para las apuestas, que también es algo que es como que ahora está regulado el tema de las apuestas, o el tema de, no sé, el alcohol, las sustancias. Bueno, pero vos tenés muchas veces, y de acuerdo al país, empresas estatales, licoreras estatales, pero lo que recaudan va a salud, va a educación, va a los otros derechos, digamos, de las personas, ¿no? Entonces, en este caso, la agencia en Argentina podría regular el tema del uso adulto de cannabis o, digamos, empezar a hacer algo con la licencia y que todo eso se vaya para salud, porque, por ejemplo, acá en Argentina hay un sistema de salud público que es gratuito, pero que muchas veces las instalaciones son de hace 200 años, 100 años, los médicos están mal pagos. Entonces, por ahí fortalecer el sistema de salud, por ahí fortalecer los sistemas educativos, hablar de reducción de daños, porque tampoco es como que queremos, a ver, somos conscientes que es una sustancia que si... Ejemplo, para quienes hacen uso adulto, lo hacen en su adolescencia temprana y sin, digamos, un acompañamiento o control, puede Claro. generar algunos efectos negativos de nivel físico y de salud, ¿no? Pero también, si no hay información clara, acompañamiento, si hay un tabú, si un adolescente no puede recurrir ni a sus padres o a un médico a comentarle lo que le está pasando, bueno, esa no es la solución. Si por el contrario hay así como por ejemplo acá en Argentina hay algo que se llama la ESI, la educación sexual integral, que de acuerdo al nivel educativo, o sea, inicial, primaria o secundaria, te dan diferente información al respecto. Bueno, si empezamos como desmitificando a una planta. Si empezamos hablando con información verdadera al respecto, por ahí los adolescentes dicen, bueno, no, así como tenemos el límite de los 18 años o de los 21 años para el consumo de alcohol, bueno, también Ujú. puede ser algo para el tema de cannabis. Y otros fármacos, porque también es como que a veces se enfoca solo en el cannabis o las sustancias ilegalizadas y se pierde el foco de todos los inconvenientes que traen las sustancias legalizadas, o sea, los fármacos. Entonces, es simplemente cambiar el enfoque basado en derechos humanos, ni más ni menos. O sea, no es que estamos pidiendo que se invente algo Sí. diferente. No, las soluciones ya están dadas, la reducción de daños existe. Entonces, como sacarse un poco la careta, la hipocresía y hablar con argumentos al respecto. Los jóvenes también así Mm. lo demandan. O sea, no es porque el Estado no les cuente o porque una sustancia sea ilegal que va a dejar de existir o va a dejar de hacerse. O sea, no, muy Totalmente. por el contrario. Por ahí eso les llama más la atención y quieran hacerlo por sentirse rebeldes o por, no sé. Sí, totalmente. Al final, por hacer un poco de comparación, en España pasa lo mismo. Se supone que
que es ilegal y demás, y entonces se empieza a consumir igual incluso antes, por hacerse el rebelde, como dices, de una manera no controlada, seguramente, bueno, seguramente no, seguro, productos que están manipulados de maneras, o sea, mal, todo mal, básicamente. Y si coges como ejemplo países como Holanda, que lo tienen legalizado a su manera y demás, pues se ve que el consumo en menores es mucho menor. O sea, realmente es el enfoque, ¿no? Lo que hace que en una adolescencia vayas al uso lúdico, pues tanto alcohol como, bueno, otras drogas y otros medicamentos, como has dicho, que se dejan de lado también. Totalmente. Aquí, pues Sí, eso, al final puedes tener, pues eso, documentos de equipo de prevención, por ejemplo, de estos de las adicciones de Orain, que pues te explican cómo ser un consumidor responsable, ¿no? Por ejemplo, cosas así que se dan, pues si hay un marco regulado que pueda permitirlo. Y perdona, Diana, que te he cortado, que ibas a comentar algo. no, que simplemente al narcotráfico nunca le interesó educar a los cosas. O sea, no le importa si le vende a un menor de edad, si le vende a una persona que no puede o no debería. Y no solo cannabis, porque con cannabis la verdad que los riesgos son muy, muy mínimos. O sea, existen como todas las sustancias, como el azúcar, como todo, pero son mínimos comparado a otras sustancias. El narcotráfico nunca le interesó y nunca le va a interesar. O sea, él solamente quiere clientes para venderle. Entonces ahí también es Justo. cuando el Estado, si queremos este paternalismo o este papá Estado que nos cuida, bueno, cuídanos, o sea, hacelo vos, regular, que fue el enfoque un poco de Uruguay. ¿No? Además de sacarle como toda la Ujú. parte al narcotráfico, que también entrar y decir, bueno, ok, pero con esta restricción, que tenemos igual ejemplos de otras sustancias, o sea, sin ir más lejos, el tabaco y el alcohol, Totalmente. que también, o sea, son, yo siempre, yo soy madre, tengo una hija de 12 años, y cuando era chica era esto, bueno, pero con las plantas, con el cultivo, con todo ello, bueno, pero la verdad lo voy a naturalizar, porque si es normal que el tío esté borracho en el bautizo, es como que, se fume cigarrillo al lado de los chicos, bueno, yo no me voy a esconder. Sí, obviamente prefiero hacerlo en un ambiente en el que no esté con mi hija, porque voy a estar relajada y voy a querer hacer otras cosas. O sea, digamos que uno mismo toma conciencia del momento de hacer las cosas o los espacios para Sí. hacerla. Igual es parte de la libertad personal, pero no una estigmatización porque está súper normalizado el borracho y no estoy diciendo solamente a alguien que se tome una copita o algo, sino que en serio, en América Latina muchas veces en los bautizos están los borrachos tirados. Entonces, eso de repente no está mal, pero si fumas un porro es como que no. Entonces, es un poco cambiar esa mentalidad, también entender que como usuarios de sustancias tenemos también derechos. Esto, y por eso planteamos o pedimos una regulación, ¿no? En qué espacios sí, en qué espacios no, bares que también permitan el consumo de marihuana, de cigarrillos de marihuana, como permiten el uso del tabaco, porque también es como que hay veces estás, imagínate acá con Reprocan, o sea, no vamos al uso adulto, pero supongamos un caso así medicinal que tengas que combustionar o que tengas que tomarte algo y de repente estás y no puedes consumir acá, te tenés que ir, como que no tenemos derechos. Entonces como que seguimos siendo pisoteadas constantemente con todo lo que está pasando. Por eso es que pedimos que se regule, o por lo menos pedimos un debate socialmente abierto al respecto. Acá pasó algo similar con el caso del aborto, que también siempre pasó, va a seguir pasando, y era clandestino y se morían personas porque el Estado se hacía la vista gorda al respecto. Entonces, también es esto, o sea, estamos acá, somos profesionales, somos responsables, pagamos impuestos, rompiendo un poco también el estigma de no, el marihuanero es el que no hace nada, eso, no, también un poco reivindicar el ocio y el placer, ¿no? No está bien que estemos enchufados desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, consumiendo otras sustancias que son más para eso, pero de repente el porro está mal visto, ¿no? A ver,
todos somos parte de esta sociedad, todos tenemos derecho a vivir y a ejercer nuestra libertad de la mejor manera que queramos y que podamos sin afectar a terceros. Entonces, queremos ser parte también de ese debate de regulación nacional, regional, internacional. Pues ojalá se dé, ojalá se dé. Y ahí justo vi el otro día, creo, en vuestro Instagram, bueno, hace unos meses se evolucionó un poquillo, ¿no? La situación en cuanto a la alimentación con semillas de cáñamo, que por fin ya es legal, está regulado. No sé si quieres contarnos un poquito sobre eso. Sí, bueno, en este camino también con Proyecto Cáñamo de un poco abrir los mecanismos que ya están para poder tener productos con cáñamo, nos encontramos que, bueno, ok, pero si no está en el código alimentario, nadie va a poder hacer un alimento, comprar un alimento, registrar un alimento. Entonces, había que hacerlo, ¿no? Entonces, fuimos al Instituto Nacional de Alimentos, planteamos la temática, acompañamos documentación, porque también de repente es como que, no, necesitamos el grano argentino para poder testearlo y poder no, o sea, como viste lo del huevo y la gallina, ¿no? Si no está en el código alimentario, nadie va a plantar cáñamo para grano para hacerlo. Entonces, y además es como que aquí ya se pasan, porque es como que te piden los estudios y la evidencia y nada, incluirlo en el código alimentario. Es un producto y no, o sea, es como un grano más, una Semilla. oleaginosa. No, obviamente esto pasa por un proceso se llama la CONAD, que es la Comisión Nacional de Alimentos, que está salud, que está agricultura, o sea, es bastante burocrático el proceso, ¿no? Llevo más de un año, pero uno de los pasos era llamar a consulta pública. O sea, se presenta el proyecto de inclusión en el código alimentario y después se abre para que ciudadanos respondan. Nosotros respondimos como Proyecto Cáñamo, respondí como Diana Barreneche, respondí también hago parte de la Federación Argentina de Cannabis y Cáñamo, respondimos como acompañando la solicitud, tratando igual porque pedir otras cosas, ¿no? Porque a veces como que te daban los estándares de aminoácidos, los estándares de ácidos grasos. Si no sabemos realmente cómo va a ser acá, o sea, hay un promedio, pero no seamos como tan estrictos. Bueno, pero así como nosotros contestamos y acompañamos, hubo respuestas de la Iglesia Católica diciendo que el THC, que se convertía, cuando no entendiendo nada, porque en el grano no hay cannabinoides, o sea, tenés que cultivar la planta, o sea, germinarla, cultivarla, cosecharla para que tengas cannabinoides recién, ¿viste? Entonces, es como que ignorancia más ignorancia. Bueno, lo acompañamos, solamente se incluyó el grano y los derivados del grano, o sea, harinas y aceites. Falta, porque por ejemplo aquí faltaría que se incluyan también tallos y hojas. Acá en Argentina tenemos la yerba mate, que es súper, de hecho me olvidé del mate. Es otra, digamos, alternativa. Muy bien, el mate. Bueno, esa posibilidad. Y también, ¿por qué no los cannabinoides? Que no, muchas partes del mundo son incluidos en bebidas gaseosas, en alimentos y demás. Entonces, falta, ya incluimos la semilla de cáñamo y los derivados, faltan otros productos derivados que también te pones a pensar, a ver, si aprueban, no sé, aprueban cualquier cosa. De hecho, lo que hicieron con toda la industria del azúcar y de los procesados es cualquier cosa. Y ya no lo comemos y lo damos por sentado. Como que, viste, acá te piden más, pero bueno, nada. Podemos presentar y acompañar y decir, y de última, que sea el consumidor el que elija sus productos o no. O sea, porque cuando vos pones productos al mercado, entra también en juego esto del derecho del consumidor. Entonces, vos podés reclamar por cualquier producto en mal estado, pero si no habilitamos todo eso, es como que seguimos en el oscurantismo. Bueno, pues ya me ha parecido más democrático el proceso que en España, ¿eh? Que por lo menos os pregunten, oye. Aquí no os preguntan nada, que hay 4 años a votar y ya hacen lo que quieran. Pero bueno, oye, por curiosidad, ¿cómo lo habéis, cómo se ha registrado? ¿Como Novel Food o...? Pues claro, es una semilla, o sea, la semilla de cáñamo se viene usando desde hace un montón de años, entonces...
No, simplemente se incluye en la parte de oleaginosas, o sea, se incluye la semilla de caña. No, no hay novel food, no hay Ujú. nada así diferente. O sea, se incluye como derivado para hacer productos alimenticios, grano, harina y aceite. Vale, vale. Una pregunta sin más por curiosidad y desde mi ignorancia, ¿eh? No, 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 está bien. Acá es interesante también el ver cómo son los procesos en los diferentes países, o en el caso de ustedes en regiones, porque están muy marcados por todo lo que pasa en la comunidad europea. De hecho, cuando yo me voy a mirar la reglamentación de cáñamo en Europa, es como resolución y otra acá, y es como que me mareo, porque tienen mucha historia, tienen países Francia, por ejemplo, que siempre lo siguió cultivando, pero después tenés todo el tema de CBD y de no food y que se va para atrás y que no hay evidencia. Bueno, lo que pasa aquí es también esto que les decía, que por ahí queremos hacer un camino diferente para el cannabis o para el cáñamo, cuando en realidad pueden entrar en caminos que ya están. O sea, ejemplo, con el grano de cáñamo es una oleaginosa. Ok, entonces entra en el camino de las oleaginosas como la soja, como el maíz, como otras las cuales se obtienen derivados. Entonces, que sea símil eso. Y después, bueno, el tema de los cannabinoides es un poco más complejo, por así decirlo. También acá está todo esto de la psicoactividad. No, bueno, paremos, porque psicoactivo es el café, psicoactivo es el azúcar, ¿no? O sea, psicoactividad es que te afecte el sistema nervioso central. Entonces ahí entramos un abanico enorme. Entonces, bueno, ok, psicotrópico, ok, que es el THC y es la convención y todo. Pero de última también es esto, o sea, los cannabinoides son liposolubles, no son hidrosolubles. Entonces, en todo caso, cuando estén mezclados con alguna grasa o algún alcohol, bueno, qué sé yo, ciertos requerimientos, pero cuando no, cuando estén o sea, solubles en agua o lo que sea, como que pensarlo diferente, pero no irnos así como a la restricción máxima, porque también ahí entramos a quiénes pueden pagar esos productos, ese registro de esos productos, esa comercialización de esos productos. Solamente los que tienen un capital enorme para bancar y para registrar y para hacer todo, ¿no? No le estamos permitiendo a la agricultura familiar, no le estamos permitiendo a los pequeños bueno, nada. A ver, acá también entra esto porque el sábado fue la Marcha Mundial de la Marihuana acá. Me imagino que en España ustedes también tienen, bueno, porque es a nivel mundial, ¿no? Este sábado es El aquí primer en Madrid. sábado de mayo. Y lo que más se conoce, los más conocidos son los brownies de marihuana, o sea, la comida canábica, no cañamera, ¿no? Que también tiene lo suyo, pero bueno, es cultural, o sea, ya está, la gente lo hace. También hay un llamado de atención especial a todo esto de la educación, porque, por ejemplo, se puede, o sea, hay gente que puede, uno que lo hace con su cultivo, con sus flores de carboxila, después te hace la manteca, te hace todo perfecto, o sea, el mejor producto. Pero también tienes personas que te lo hacen con el prensado, que ni lavan el prensado, que lo hacen todo, entonces, viste, va a tener otro pegue, otro sabor, es otro tipo de absorción también en tu cuerpo cuando lo comes. Entonces ahí también se necesita que el Estado acompañe, pero no que se haga de la vista gorda de que no existe, ni que meta en cana a esas personas por estar violando la ley penal, ¿no? Sino como que, a ver, es esto, esto. Por ahí yo creo que si hubiera espacios de consumo, lugares de consumo, sería un poco más fácil tanto para quienes lo van a hacer, que igual lo van a hacer, esté registrado, no esté registrado, tenga esto, tengo lo otro, pero por ahí van a poder elegir mejor. ¿Viste? La libertad de elección tiene mucho que ver con la información que tenés al respecto. Entonces, ahí realmente hay libertad de elección. Cuando vos decís, bueno, por ahí, si no tenés plata y querés, no sé, enloquecerte un poco, vas a este más barato y con más riesgos. ¿Qué sé yo? Pero por ahí no, por ahí vos querés, yo tengo el caso de una persona cercana, antes de empezar a cultivar acá en Argentina, cuando conseguía el prensado, el esposo de una amiga tenía un cáncer
muy fuerte, ya con metástasis y demás. Y obviamente nosotros en ese momento él fumaba y con una pitadita era, de hecho fue una de las razones por las que, bueno, además de que para nosotros empezar a cultivar fue otro mundo, o sea, ya tener tus propias flores, ver todo el proceso, no se compara, o sea, ahí es que uno se hace un usuario consciente, digamos, de qué es lo que estás produciendo, qué es lo que estás ingiriendo, que eso no pasa con otros productos, porque vos tu vino no te lo podés hacer, bueno, tenés que tener el viñedo y todo, pero no es que vos puedas hacerte tu propio licor, tu propio... Con la marihuana sí pasa, vos podés cultivar tus propias flores, y es re lindo, y nosotros empezamos, obviamente le hacíamos un proceso de lavado, de limpiado, porque el caso de esta persona, él sí estaba consumiendo de una forma medicinal, porque le hacía bien, pero después fue el cambio a ya hacerlo con manicura que nos quedaba a nosotros, unas galletitas que él se hacía y que él comía y no lo curó porque él termina muriendo, pero podía dormir a la noche de corrido, no tenía que levantarse el baño todo el tiempo, se reía. Entonces, por ahí era una persona grande. Por ahí esa persona recurriendo a la comida canábica en las dosis que, viste, siempre es de menos a más, le vino una mejoría. Eh, Así que es un poco como empezar a dar estas discusiones, a traer estas opciones, porque la verdad que el no y la clandestinidad ya lo tenemos. Es un poco, nada, dar la discusión abierta, ¿no? Como que es esto, ¿qué hacemos con esto? O sea, como Estado no vas a hacer nada y vas a perseguir solamente, criminalizar y llenar las cárceles de perejiles, como se dicen acá, Eh, o mira todo lo que tenés para regular actividades económicas, ni hablar de las libertades personales, ¿no? Entonces es un poco como volviendo a cuáles son los argumentos que se le puede dar a este gobierno y a todos los gobiernos de derecha, porque no es solo acá en Argentina, o sea, la derecha está volviendo, es así. Pero bueno, análisis económicos, eh, posibilidades de trabajo, y que cobren impuestos. Sí, son muy positivos también los análisis económicos justamente con el cannabis, y ya no solo la parte medicinal que mundialmente es la que más se está atacando, ¿no? O en la que más se está poniendo foco, sino mercados como el alimenticio o la construcción o el textil, que son, en mi opinión, los mercados más a futuro, ¿no? Que más cambio pueden hacer en el planeta también. Eh, Estabas mencionando ahora bastante el tema de la desinformación, tanto desde el consumidor final como desde el que pone las leyes, que lo hace desde una desinformación total. Me ha encantado antes también el comentario que has dicho de la semilla, la iglesia, que si la semilla tiene THC, que si, bueno, desinformación en todo el mundo, básicamente. Te quería preguntar si desde Proyecto Cáñamo también estáis trabajando, o cuáles serían vuestros siguientes pasos, si tienen relación también con esta divulgación que comentabas al principio y cómo veis un poco pues aportar a los cambios en Argentina. Bueno, con Proyecto Cáñamo, lo que tenemos ahora, bueno, el próximo mes, desde el 2020 ya, hemos denominado junio como Junio Cañamero, precisamente en honor a Manuel Belgrano. Manuel Belgrano nació y murió en junio. Se le atribuye la creación de la bandera. Entonces, un poco como en esto porque la verdad que, no sé, uno piensa en no sé, el alcohol o el tabaco o estas sustancias y es como que tienen marketing. La Coca-Cola, sin ir más lejos, tienen marketing. Entonces, bueno, tratando de que acá en Argentina tienen un prócer cañamero y demás, como que tratamos de hacer esto de junio cañamero. Entonces, aprovechar ese mes para hacer actividades de visibilización o académicas o por ahí también actividades online, porque la verdad que lo que nos trajo la pandemia fue también esa posibilidad de generar vínculos y charlas con personas que no están en nuestro mismo espacio. Y eso lo aprovechamos bastante en Proyecto Cáñamo. Entonces, vamos a tratar de hacer
también nos gusta juntarnos presencialmente, obvio, ¿no? Viste, brindar, saludar, hablar. Eso no está en discusión, pero tratamos de aprovechar algo presencial y algo virtual. Eso viene para Junio Cañamero. Así que vamos a ver, todavía no hemos definido fechas ni nada, pero por ahí tratar de hacer una actividad en cuanto a la Comisión de Industria, que como tú mencionas es lo que se viene también, porque listo, cultivamos, ya sabemos que se da, se aprovecha, tiene buena cosecha y demás. Y después, ¿cómo transformamos? Y bueno, ahí también está todo esto del valor agregado, que vos puedes hacer productos rústicos o puedes hacer productos con más tecnología o más pensando en una industria a escala, ¿no? Entonces, por ahí con la Comisión de Industria, porque nosotros en Proyecto Cáñamo tenemos la Comisión de Legales, la Comisión de Agronomía y la Comisión de Industria. Y ahora hay mucho, de esto que mencionaba de la construcción, además de ser un material de construcción en seco y construcción húmeda, también da la posibilidad de toda la parte de madera, o sea, de mobiliario. Entonces, que es como otro mundo, ¿viste? Como que también cuando vos equiparás lo que puedes hacer con hidrocarburos, lo puedes hacer con cáñamo, es como que, porque con la semilla, con el grano, como que puedes hacer aceites, listo, pero puedes hacer aceites comestibles, puedes hacer aceites para cosmética, puedes hacer aceites de tipo industrial. Entonces también es como un montón de cosas se pueden hacer. Entonces por ahí tratar de hacer una actividad con la Comisión de Industria, de cuáles son los desafíos, en qué estamos ahora, cuál es como el estado de situación en Argentina. Nosotros hacemos parte también, o tenemos un convenio con LAIJA, que es la Asociación Latinoamericana, la que Karen, la que Karen, la Asociación Latinoamericana de Cáñamo Industrial. Entonces, por ahí poder hacer una actividad del panorama regional o internacional, cómo está todo, porque si hay algo que los cañameros tenemos que entender y que nos une, es que más allá de lo que les mencionaba de la parte de criminalización de cannabis, o sea, si no logramos que el cáñamo realmente tenga otra vía regulatoria, que tenga otro estímulo, digamos, a nivel agroindustrial, o sea, tanto en el cultivo como en la parte de manufactura, y ahí podemos pensar en encadenamientos productivos regionales, no solo nacionales, o ver como el expertise también de cada país o de cada región porque también es algo que ya pasa, o sea, América Latina tradicionalmente ha sido la productora de recursos naturales en bruto y después se lleva y se refina y se extrae y se procesa y se le da todo este valor agregado en otras partes. Entonces, un poco también pensarlo a nivel regional, a nivel internacional, con lo que ustedes tienen también. Lo que pasa es que cuando uno después ya ve las dimensiones de tamaño, es como que ves Argentina, América Latina, Brasil, que hasta ahora está súper dormido, pero Brasil es un gigante. Bueno, ¿cómo nos podemos posicionar en este campo? Así que vamos a ver qué se viene en junio Cañamero y qué se viene el resto del año con todo lo que está pasando en Argentina. Hay que tratar de que agronomía empiece a dar autorizaciones, por lo menos, porque hay un camino que no Mm. vamos a poder escapar y es el de la adaptación de las variedades acá. Entonces, ese es un camino que lleva 2, 3 años, pero como para poder decir, ok, se adaptaron estas variedades, performan mejor estas para grano o estas para fibra de las diferentes regiones y también con ese material qué productos puedes hacer, porque sí, hay una parte de investigación, pero después las industrias requieren precisamente esa inyección de material constante, o sea, no tenés una máquina grande para que esté parado, para que produzca una vez al año. Que ahí también se puede pensar en otras industrias, por ejemplo, no sé, la del vino, la del aceite de oliva acá en Argentina, que ellos tienen una cosecha, entonces por ahí cuando ya tengan esa cosecha, una contra cosecha que pueda hacer con cáñamo, con aceite de cáñamo, con derivados alimenticios de cáñamo, por pensar algo, ¿no? Es como ver esto de los encadenamientos productivos. Y ahí, bueno, tratar de hacer algunas actividades o ver qué está pasando en algunas provincias. Así que, bueno, un poco eso.
Ujú. Ahí está Ignacio dándole caña a ese trabajo con las variedades, así que bueno, esperemos que pronto ya lo tengáis desarrollado y se asoma ahí el gatito. Eh, y luego también, antes has comentado que estabas también con otro proyecto que no habíamos investigado tanto, que el de consultora canábica feminista, me parece que mencionaste, ¿no? Hay una pinceladita un poco de qué objetivos tenéis o qué estáis trabajando por esa línea. Sí, la consultora canábica feminista, bueno, está integrada por profesionales de diferentes áreas. Tenemos ingenieras agrónomas, tenemos comunicadoras, tenemos cultivadoras, tenemos médicas y bueno, en la parte legal. Entonces, es un poco, estamos en diferentes provincias y es un poco una respuesta también a toda la parte que se viene con el cannabis y con el cáñamo. Por ahí hay veces que las pibas o las disidencias se sienten más cómodas en un ambiente feminista o seguro, que es como tener una opción más a todas las consultoras y todo lo que hay. Entonces, estamos tratando de enfocarle por ahí. También, si aquí está Cumbia que vino a saludarme. También por ahí ver, porque estamos en diferentes provincias, ¿no? Entonces también como para darle una mirada federal a todo lo que está pasando, no solo acá en Capital Federal o en Buenos Aires, sino que pasa en las provincias. Acá en Argentina es un país federal. Que si bien las leyes penales y las de estupefacientes son a nivel nacional, también hay una facultad de salud pública y de educación que queda reservada en las provincias. Entonces, por ahí activar lo que se puede a nivel local y dar una respuesta a quienes quieran tener un acompañamiento, pero de otra mirada un poco más amable, por así decirlo. Entonces, con las chicas estamos en esa desde el año pasado con esta consultora. Y bueno, también está la necesidad de unirnos para lo que se viene, más allá de que también planteamos obviamente una reparación histórica para quienes han sido criminalizados por las leyes de estupefacientes. Muchas veces, o en Argentina, realmente en América Latina, eh, la ley penal o la criminalización tiene cara de mujer, es morocha, muchas veces disidente, porque son también los eslabones más bajos de todas las estructuras, muchas veces que son usadas como pantalla por los narcos, ¿no? Mm. Entonces se criminaliza, se persigue a mujeres y disidencias. Con todo esto de la ley de drogas. Entonces también plantear cupos o diferenciales, ¿viste la discriminación positiva como para que empresas o cooperativas o asociaciones que estén compuestas por mujeres y disidencias y también por personas que han sido víctimas de la ley de drogas más allá? Entonces, como que también en un momento acá estaban pidiendo antes, y de hecho una de las propuestas que se quieren hacer con la nueva reglamentación es la de los antecedentes penales, pero sabemos que en el campo del cannabis esto es bastante sensible porque muchas personas han tenido antecedentes penales precisamente por la ley de estupefacientes. Entonces, por ahí los acepto cuando son para crímenes violentos, para violaciones, incluso para todo el tema de lavado de activos y demás. Pero siendo un tema tan sensible para la comunidad canábica, que pidan antecedentes penales y que no aclaren o que no tengan una perspectiva de reparación a quienes han sido víctimas de la ley de estupefacientes, la verdad que es inaceptable. Sí, totalmente. Eh, También comentarte, hay justo un par de compañeras aquí en España, están creando ahora una comunidad de mujeres canábicas, entonces ya os pondremos en contacto, pero también tiene muy buena pinta. Y entre ellas está Estela, también del primer podcast que grabamos. Y por darle un poquito cierre al podcast, te quería preguntar por un consejo a futuros emprendedores, emprendedoras o que estén iniciando ahora y activistas del mundo canábico, pues para que cojan una pincelada de este podcast y se lo puedan aplicar, quien quiera, obviamente. La información es poder, o sea, yo lo que diría es que tratemos o traten de adelantarse lo más posible a lo que quieren hacer.
Ejemplo, si quieren ir por el rubro textil, bueno, que averigüen cuál es el mercado, cuáles son los productos que compiten o que podrían insertarse, si lo van a hacer por la parte alimenticia también. ¿Viste? Como no ser paracaidistas en el sentido de, bueno, cualquier cosa hago, sino como de estudiar también sus propias fortalezas y sus propias aptitudes, ¿no? Por ahí, entender que va a haber camino, o sea, va a haber rubro para todos y para todas. O sea, esto viene a traer trabajo desde la parte comunicativa, desde la parte de producción, desde la parte de medio de comunicación. Y aquí se abre otro universo, ¿no? Más allá de manufactura, más allá de cultivo. También entender que precisamente es una cadena de valor. Entonces también la parte de transporte va a estar, la parte legal, la parte de contadora, la parte, o sea, entonces aquí no es como que queremos hacer todo y estar en todo, sino precisamente cuál es tu fortaleza, qué es lo que tenés para aportar, ir por ahí. Porque si no, o sea, si queremos, el que mucho abarca poco aprieta y a veces como que no sabemos si estamos detrás de, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que me gustaría a mí hacer? Y empezar a trabajar desde allí. O sea, pasa mucho con el cáñamo, con estas posibilidades que hay. Es como que no, bueno, quiero hacer fibra, quiero hacer grano, quiero fibra. No, para vos como empresario, como persona, como emprendedor, ¿cuál es tu mayor afinidad? E ir por ahí. Precisamente porque también ahí viene la experiencia de cada uno, ¿no? Por ahí yo no sé nada de la parte de alimentación, pero sí sé de la parte, no sé, de fibra o lo que sea. Entonces, empezar como a ser más chico, a acotar ese universo de participación, sobre todo en emprendedores, porque no son limitados los recursos, especialmente económicos y personales. Entonces tampoco la idea es desgastarse, sino como ser inteligentes. Y aquí es lo que digo de la información. Hay mucha información en internet, hay un montón de cuestiones que se pueden ir investigando, se pueden ir viendo, y precisamente ahí con toda esta información ir acotando el espacio de acción. Qué buen consejo, Diana. La verdad, has como cogido como un poco el consejo de Karen de conocerte a ti mismo, a ver qué te mueve, y un poco lo de Ignacio, de aprovechar todo el conocimiento, y le has dado ahí tu toque, así que está brutal. Y ya sé que John quería cerrar con esto, pero yo te voy a hacer un último cierre, patear un poco hacia Proyecto Cáñamo. Si alguien lo escucha desde Argentina y quiere unirse al proyecto, ¿cómo puede hacerlo? ¿Qué paso le dirías a seguir? Nos pueden escribir a proyectocánamo@gmail.com, pueden ser socios, pueden donar, pueden simplemente compartir las publicaciones que hacemos. Eso por una parte, porque la verdad que somos una asociación civil de nuestro principal objetivo es divulgación de información. Después sí tratamos de ser como un espacio de referencia en cuanto a la parte legal, en cuanto a la parte industrial y Ujú. agronómica, pero bueno, viste, como que cada uno, como que nos unimos acá, tratamos de esto de la unión hace la fuerza y después tratar de hacer incidencia como abrir camino para todos y todas. Entonces, bueno, si nos siguen en nuestras redes o si acompañan alguna actividad que hacemos, desde ahí ya nos suma un montón. Y bueno, nuevamente gracias por la invitación, por el tiempo, por la onda y ojalá nos podamos ver pronto, presencialmente. Claro que sí, claro que tenemos que ir hacia Argentina también, tenemos que ir a muchos sitios, Alex, vete apuntando. Y bueno, nada, súmense todos a Proyecto Cáñamo, si están escuchando este podcast desde Argentina, ya saben, hablen a Diana. O desde el mundo. Gracias. Esto del proyecto Cáñamo yo creo que es algo que tenemos que hacer en todos lados, Sí, así que vamos a darle a eso. Muchísimas gracias, Diana, totalmente. por tu tiempo y por compartir tanto conocimiento tan valioso. Muchas No, a gracias, un ustedes, abrazo. chicos, y un saludo a los oyentes y a toda la comunidad canábica y cañamera. Pero de podcast.